El manejo de color es lo que convierte un diseñador amateur en uno profesional. Así que esto es lo que vamos a ver en este capítulo. Cómo convertir de un modo a otro, qué significa cada modo, cómo trabajar un perfil de color o simplemente cómo separar colores y por qué hacerlo. Muchachos, todo esto en este capítulo que pueden aplicarlo a cualquier versión de Corel. Aquí no hay ningún tipo de limitación porque son colores y se han manejado toda la vida. Yo, Dustin Hurtado, igual los invito a que actualicen su versión. En este caso voy a usar la versión 2026 y en el enlace que les dejo en la descripción van a poder obtener más información de esta versión y poder usarla durante 15 días en su versión full. Recuerden que Corel es uno de los únicos programas que en la actualidad maneja compra única, donde se puede comprarlo y tenerlo en su computador durante toda la vida. Puede cambiar de computadora, aquí no hay ningún problema con ello. ¿Listo? Queda claro. Muchachos, en modos de colores vamos a hablar de dos, RGB y CMYK. Si vieron desde el primer capítulo, saben que RGB es luz. Se trabaja para pantallas. Es red, green and blue. Esos tres colores combinados dan toda la gama de colores de RGB, que es más amplia que CMYK, una de las características. Ahora, como combinamos luz, la ausencia de luz, ¿qué es? Si ustedes conectan su pantalla de la pared, adivinen qué color le queda. Negro. ¿Listo? La ausencia de luz de RGB es negro. Ya, claro. Entonces CMYK es tintas, son pigmentos. Al combinar estas tintas que es cian, magenta, yellow y black, por eso la K, entonces al combinar estas nos dan toda la gama de colores de CMYK, que suelen ser un poquito más opacos, un poquitico colores más pálidos, ¿sí? Tienen menos gama de colores, pero así funciona para tintas. ¿Podemos imprimir en RGB? Técnicamente hablando, por lo menos teóricamente, no. No se puede imprimir en RGB, porque estamos hablando de combinaciones de luz impresas en tinta. No, es que no se puede. Si usted no se pone a pensar, dice, no, es imposible. Ok, y es imposible. Entonces, ya vamos para allá, campeón, porque más de uno, yo imprimo en RGB. Sí, pero ya le explico. Ahora, en las características de CMYK es menos combinaciones de colores, y la ausencia de tintas. Si usted va a imprimir algo y la impresora no le funciona, o sea que no imprimió nada, ¿qué color le queda al papel? Blanco. La ausencia de tintas es blanco. Esto lo explico y lo dejo claro porque no hay los mismos negros en CMYK que los mismos negros en RGB. Y vamos a verlo en la práctica. Por ejemplo, si abrimos CorelDRAW y aquí yo voy a crear un cuadradito sencillísimo así, ¿cierto? A este cuadradito le voy a dar un relleno. En este momento estamos trabajando en RGB. Vamos a darle un relleno aquí, relleno uniforme, y le voy a colocar que vamos a trabajar en CMYK. Y en CMYK le voy a colocar 0, 0, 0 y aquí 100. ¿Qué estamos haciendo acá? CMYK, como hablamos de tintas, maneja de 0 a 100, o sea, 100%, 0%. Entonces, 0% azul o cian, 0% magenta, 0% amarillo, 100% negro. Listo, ok, aquí tenemos un negro. Ahora, vamos a duplicarlo y le voy a cambiar el relleno y le voy a colocar un negro un poquito mejor, más compuesto. Entonces, 50% cian, 50% magenta, 50% amarillo y 100% negro. No sé si ustedes alguna vez jugaron con plastilinas, al unirlas todas, usted creía que iba a quedar un arco iris y resultaba que se quedaba toda negra. Cuando usted combina todas las tintas, le va a dar negro. Sin embargo, no se suele manejar 100, 100, 100, 100, 100. ¿Ok? Vamos a darle OK. Vamos a unir estos dos. Y recordemos, en la derecha tenemos 50, 50, 50, 100. En la izquierda, 0, 0, 0, 100. Un negro puro, un negro compuesto. Si yo lo acerco, no sé si pueden ver, pero hay una gran diferencia. ¿Sí? Entonces, no manejamos los mismos negros porque en tinta tenemos que crear ese negro. Mientras que en RGB, pues, es la ausencia de luz. Ya. O sea, negro es 0, 0, 0, 0. Todo en hexadecimal. En RGB, pues, sería 0, 0, 0 también. Listo. Entonces, en este caso, también hay otro modo. Y es que usted empieza a jugar con las tintas. Por ejemplo, voy a coger estos dos objetos. Los voy a duplicar. Así mejor. Y a este le voy a cambiar el relleno. Digamos que usted quiere un azul cielo, pero oscurito. Usted suele hacer cian, 100%, 0, 0, y el negro le va a colocar un 20%, para que sea un azul, digamos, como oscurito, ¿cierto? Un azul cielo, pero oscurito. Perfecto. Pero usted dice, digamos que este color azul cielo se puede ver muerto. En vez de manejar negro, puedo manejar lo siguiente. En vez del negro, lo voy a colocar en 0, voy a colocar aquí cian, el 100%,
y un magenta un 20%. Miren, y digamos que le puede dar un azul más vivo. Sí, es un azul cielo que ya no maneja negro para oscurecerlo, maneja magenta. Usted dirá, Dustin, pero entonces dígame todas las combinaciones posibles. No, no, no. Aquí viene un tema de práctica. Usted va a empezar a mirar qué colores le quedan mejor con qué combinaciones. Por ejemplo, para oscurecer un color me quedó mejor magenta que negro, pero puede que solo aplique esto a cian, ¿sí? Y lo digo también porque en la policromía trabajamos por tintas, o sea, no se imprime CMYK, sino por ejemplo por economía, por hacer bolsitas, volantes, todo, se trabaja por tintas. Entonces usted dice, no, yo voy a trabajar solo cian y magenta. Y podemos oscurecer colores con magenta y nos puede dar todo un diseño solo con cian o magenta, ¿sí? O puede trabajar solo cian y negro o solo cian, ¿sí? Porque hay diseños de una sola tinta y esto es bueno aclararlo desde ya. Ahora, también puede pasar que tenemos diseños donde la persona nos dice, Dustin, voy a hacer un diseño, quiero un diseño, un volante, por ejemplo, pero lo voy a publicar en redes sociales y también lo quiero impreso. Entonces, ¿cómo podemos trabajar RGB y CMYK en el mismo documento? Pues lo ideal es que usted cree su documento en RGB. Recordemos, cuando creamos un documento nuevo, aquí en cualquier plantilla podemos elegir si quiere web o personalizada, no importa. En la parte derecha lo que debemos tener claro es que diga RGB. Trabajamos en RGB porque RGB tiene más colores. Hace su volante con todos los colores. Por ejemplo, en CMYK no existen los fosforescentes. Usted no puede crear un fosforescente porque eso solo existe en RGB. Entonces en RGB lo creamos el diseño y luego lo convertimos a CMYK y hacemos algunos ajustes. Por ejemplo, yo tengo aquí un diseño que está hecho en RGB. Es un diseño descargado de Freepik. Yo no lo hice, cabe resaltar. Es que son gratis todos los diseños de allá, así que interesante. Ahora, este diseño, por ejemplo, si usted se pone a mirar, podemos usar el cuentagotas que está en la parte izquierda y podemos empezar a revisar que todo está hecho en RGB. Miren, se va mirando RGB, qué lindo todo. Ok, RGB. Este diseño se exportaría y se publicaría en redes sociales maravillosamente bien. Pero cuando lo vamos a imprimir, debemos convertirlo a CMYK. Más de uno dice, Dustin, vea, yo imprimo eso e imprime. Entonces, ¿cuál es el problema? Ok, su impresora, o en el momento que usted imprime, Corel en este caso, va a pasar ese diseño a CMYK y luego lo va a imprimir, porque la impresora tiene CMYK. Entonces lo va a convertir. ¿Qué colores va a usar? Vaya usted a saber. Él simplemente va a convertir y hermano, esto queda bien así y a mí me importa un carajo lo que pase. Y es lo que no podemos permitir. Usted no puede permitir que esto pase. Y ya le muestro el porqué en la parte práctica. Por ejemplo, vamos a convertir esto en CMYK. Hay dos formas de hacerlo. Uno, en la parte derecha. Ah, bueno, ya no está perfecto. Podemos ir a ventana, ventanas acoplables y podemos trabajar dos. Uno, que es buscar y reemplazar, que por aquí lo vi y ya está activo. Y dos, por aquí abajito tenemos estilo de color. Voy a manejar los dos. Con estilo de color podemos convertir algo específico. Por ejemplo, voy a seleccionar este diseño completamente y lo voy a pasar aquí arribita. Arrastra aquí para añadir estilos de color. Mire, esos son todos los colores que estoy manejando en este diseño. Todos son RGB. Pues simplemente le voy a indicar aquí en esta opción que quiero convertir en CMYK. Antes de hacer esto, si ustedes van a trabajar en los dos, RGB y CMYK, al caso que yo les dije, también pueden activar ventana, ventanas acoplables y por acá abajito dice prueba de color. Al activar esta ventana, estamos trabajando en RGB, pero puedo ver cómo se miraría en CMYK. Y veo que se oscurece un poquitico. Así yo puedo estar, digamos, como viendo cuál cambio tendría mi color, en este caso cuando imprimo y cuando se ven pantallas, ¿ok? Ok, vamos a pasar entonces a estilo de color y aquí yo lo voy a convertir todo en CMYK. Al convertirlo, en este momento ya, si miro con el cuentagotas, todo debería estar en CMYK. ¿Sí? Perfecto, o sea, ya está listo esto para imprimir. Ahora miremos un cambio. ¿Cómo se comportaron los negros? Si yo miro este negro, es un negro compuesto. Tiene cian, magenta, amarillo y negro. Tiene de todo, compadre. Y si miramos aquí ese texto, también. Y ahí viene el problema. Los textos y los contornos deben ser negro 100% puro. Si usted me maneja un negro compuesto para contornos y texto, como va a ir 4 tintas una encima de otra, lo que pasa es que se esparce, ¿sí? Y al esparcirse se vuelve ilegible. Así que mucho cuidado con esta práctica. No podemos convertir y simplemente mandar a imprimir porque no va a quedar bien, compadre. Así que tenemos que ajustar esto. Por ejemplo, mire, eso es un compuesto. Miren este texto. Miren,
Cuando yo miro, es un compuesto, tiene un 69% de cian, 71% de magenta. Todas estas tintas va a hacer que se esparza. Y si manejamos un gramaje de papel delgadito, créanme que ese papel le va a quedar, vea, como una ola de mar. Entonces esto no funciona. Así que vamos a repararlo. Primero, ya vimos cómo convertir con estilo de color. Ahora vamos a convertirlo con buscar y reemplazar. En la página 1, que está la otra parte del diseño, voy a hacer lo siguiente. En buscar y reemplazar, aquí está, elegimos reemplazar objetos, elegimos un modelo o paleta de color, vamos a convertir un modelo de RGB y lo vamos a reemplazar por CMYK, tanto contornos como rellenos uniformes. Aquí le doy reemplazar a todo y lo que está haciendo en este momento es cada color convirtiéndolo a CMYK de manera, digamos que automática, pero manualmente. En este caso ya encontró todo, que si quiero desde un principio de nuevo, rectificamos y ya todo está convertido. Si miramos en cuentagotas, ahora sí está todo. Ahora, yo aquí voy a reemplazar es un color y le voy a indicar el color de la letra, que en este caso es 69, 71, 64, 87. Voy a buscarlo aquí con el cuentagotas y le voy a indicar este color. Ese color, vea, específico, lo voy a reemplazar, como son textos, por 0, 0, 0 y 100% negro. Y ahora sí le doy reemplazar todo. Esperamos un momentico, sí, y ahí está todo. Ahora si miro esta letra, ahora sí, esta letra es la correcta. Miren, los contornos, miremos acá. Miren, este contorno está mal hecho. Sin embargo, este contorno también se usa para... Vamos a mirar qué hay de fondo. No, es que no... En este caso, este diseño no tenemos así como colores de fondo, porque todo el color de fondo es más que todo un azul. Entonces, vamos a reemplazar aquí también este contorno. Miren, entonces voy a reemplazarlo. Cuentagotas, reemplazo este color por 100% negro. Reemplazar todo. Sí, listo. También podría darle que solo me reemplace los contornos. Aquí los contornos. En vez de los rellenos, ahí querían los contornos. Aunque recuerden, las sombras también en CMYK tenemos que ser muy cuidadosos como las hagamos. Listo, muchachos. En este caso, digamos que usted dice, yo creo que mi diseño está listo a impresión. Hay unos consejitos. Vamos a usar la tecla F4. La tecla F4 me va a centrar mi diseño en la pantalla. Si yo tuviera por allí a un cuadradito, ¿cierto? Porque a veces trabajamos por fuera de pantalla, al oprimir F4 se me va a alejar. Ok, entonces aquí yo puedo saber que tengo cosas por fuera de pantalla. Debo eliminarlas, oprimo F4 y ahora sí. Otra, archivo, información del proyecto, propiedades del documento. Bajamos todo y aquí donde dice rellenos, podemos ver que trabajamos CMYK, solo colores CMYK, perfecto. Contornos, no estamos trabajando ningún RGB, solo trabajamos para impresión, vamos muy bien. Ahora también podemos dar archivo, vista preliminar, por aquí presentación preliminar, y aquí en la parte superior podemos separar por color. Al separarlo por color yo puedo rectificar aquí. Tenemos ojo abajo, tenemos la página 1 y la página 2. Mire, en la página 1 vemos que los textos no están subrayados, no tienen negro, no tienen color. Solo tiene color todos los objetos. Magenta, perfecto. Amarillo, perfecto. Negro, ahí están todos los contornos y todos los textos. Estamos trabajando muy bien. En la página 2, cian, tenemos texto. Magenta, texto, amarillo, texto y negro rematamos con más texto. Aquí el del plotter o el prensista en la parte de policromía le va a dar un dolor de cabeza, un dolor de cabeza. El del plotter pues de pronto esto es igual, lo imprime automáticamente. Pero para policromía esto es un caos, esto está muy mal hecho y lo deja usted mal parado en la parte de diseños, ¿ok? Cerremos esto y ya. Hemos explicado entonces la parte de colores, cuándo usar, por qué usar y en qué momento o cómo cambiarlos. Pero no hemos hablado algo del perfil de color. Perfil de color, digamos que es una etapa más de profesionalismo. El perfil de color es un traductor. Si usted mira cuando creamos un documento nuevo, si en la parte de abajito donde dice colores podemos manejar un perfil de color. Para pantallas no se mate la cabeza, sRGB es el estándar para todas las pantallas. Ya, fresco. O sea, ¿qué es eso? Que el color que usted está viendo en su pantalla se va a ver igual en otra pantalla. Técnicamente hablando, es eso el perfil de color. Cabe resaltar que en la práctica puede que no se vea así, porque usted configura temperatura del color, brillos, contraste en su monitor, que quitar el color azul de la pantalla por los ojos, todo eso va a configurar que el color se vea distinto. Pero técnicamente hablando, el perfil de color hace que haya un estándar en los colores e igualmente en la impresión. Usted puede ir al del plotter, por ejemplo, y preguntarle
qué perfil de color maneja ese plotter. Y él le va a decir, oye, ese plotter maneja tal perfil de color. Usted puede divinamente aquí cuando trabajamos ya para impresión, ¿sí? Entonces ya en perfil de color y va a empezar a buscar el perfil de color que maneja esa impresora o descargarlo, instalarlo y usarlo en Corel. ¿Para qué? Para que el color que usted maneje en Corel sea el mismo que imprime. ¿Ok? En esencia, ese es el perfil de color, un estándar para que usted pueda ver el color que va a imprimir. ¿Listo, muchachos? En fin, ese tema es bastante complejo, pero es muy práctico. Es un tema bastante práctico que usted se va a dar cuenta es, al modo que lo va usando, qué colores le conviene más, cómo trabaja mejor, ¿sí? Pero jamás, si es para impresión, lleven un diseño en RGB. Esto no se hace. En todo caso, muchachos, espero haber sido bastante claro, espero haber abarcado pues la mayor cantidad de preguntas y dudas y haberlas resuelto. Muchachos, recuerden que el conocimiento es para todos y que este curso es lineal, así que lo espero en el siguiente capítulo. Hasta luego, muchachos.